Gacetí. Muy bien, saludamos a Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿para dónde vas a jugar en estas elecciones? Qué pregunta. Viste que todavía las direcciones están como demasiado cruzadas. Sí, porque son 24 días para las fórmulas, para todo, son 24 finales y 24 días de teorías, ¿no? Sí, sí, mira, nosotros no pertenecíamos a Juntos por el Cambio Claro. durante el gobierno de Macri y nos incorporamos en el año 2021 en la elección legislativa para acompañar a Facundo Manes, porque Facundo venía desde una posición de no grieta, que es un poco lo que a nosotros nos identificaba siempre, un discurso muy esperanzador de alguien que viene de afuera de la política, digamos, y que representa un poco esa idea de un proyecto más humanista, más progresista con el que nosotros coincidíamos, y yo personalmente me ilusioné bastante con la candidatura de Facundo, a quien obviamente acompañé en ese momento y acompaño, lo conozco hace mucho, y es una persona que reúne muchas condiciones personales de capacidad, reconocimiento profesional, capacidad de armar equipos, y también reúne hoy lo que son algunas condiciones de contexto. ¿Qué quiero decir? Hoy hay un contexto, sinceramente, y aunque nos duela, de baja credibilidad de la política, y entonces Facundo representa un poco ese sentido común de la gente de afuera que está reclamando otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, me parece que es una persona que está en perfectas condiciones. No sé ahora cómo es la situación de él y su partido y el radicalismo, si el radicalismo lo va a acompañar a él o no, si él va a continuar, pero bueno, en la medida en que esto no cambie, nosotros podríamos estar acompañando a Facundo. Vos estabas hablando recién de Facundo Manes, ¿no? Y de la gente de afuera, ¿no? Que muchas veces la sociedad o el votante sale del arco político a buscar nuevas caras. ¿Es lo mismo que pasa con Milei? Obviamente que hay una diferencia abismal, ¿no? Entre Claro, un perfil de Manes y lo de Milei, pero ¿también crees que pasa el mismo fenómeno? Claro, por eso te decía, eso es lo que yo le llamo las condiciones de contexto. En un momento de baja credibilidad de la política, si bien nosotros estamos cumpliendo 40 años de democracia, la gente siente una gran insatisfacción respecto de la democracia, entonces empieza a mirar un poco de afuera. Facundo representa, y ese es el valor que yo le doy, un proyecto, como te decía, humanista y progresista, que frente a un Milei que propone la venta de órganos y la liberalidad para que todo el mundo ande con arma encima, esto está en las antípodas de lo que quienes sostenemos un pensamiento socialdemócrata y humanista podemos pretender, ¿no? Entonces están en las antípodas, pero son el reflejo, el emergente de los fracasos de la política tradicional y de una sociedad que está realmente bastante harta de muchas cosas y está buscando alguna figura por afuera, ¿no? Y hay que tener cuidado con que esa búsqueda no termine decantando con figuras que por lo menos representan o no representan valores de la democracia y conquistas que muchos argentinos consideramos que ya no deberían ni estar en discusión. ¿Alguna vez hablabas vos de la ciudad como que el PRO se había adueñado de la ciudad de Buenos Aires? Siento que desde afuera, te lo digo, ¿no? Sí. Que Lustó es tu gran candidato, ¿no? Para terminar esa hegemonía. Claro, porque en realidad lo que a mí no me gusta como argumento del PRO, pues yo creo que el PRO bien podría defender la gestión de Larreta, que a mi juicio ha sido buena. Larreta me parece que es también un buen candidato presidencial y que ha hecho una buena gestión en la ciudad, y bien podrían haber defendido eso como argumento, utilizado ese argumento para defender algún candidato que fuera como la continuidad de Larreta, y no decir tiene que ser alguien del PRO porque la ciudad es el gobierno del PRO y el PRO tiene que seguir gobernando. Cuando vos estás en una coalición, eso no es un buen argumento, porque si no, no armás una coalición política, y por lo tanto esa es la discusión que quiere dar Martín Lustó, y que a mí me parece muy razonable. Estamos en la misma coalición, nos consideramos con la misma preparación. ¿Por qué razón debería ser del PRO? No, los partidos no tienen propiedad, los territorios no tienen propietarios, en realidad, ni los gobiernos tampoco. Hablando un poco del calendario, ¿no?
31, se termina el mes. Mañana empieza otro mes y llegan con un montón de aumentos. Algunos dicen que la gran problemática del país es la inflación, otros dicen que tiene que ver con la inflación, pero son los aumentos que nunca alcanza el sueldo, otros dicen que la situación es la inseguridad. A ver, todas esas cosas son reales, por supuesto. A mí cuando me preguntan cuál creo que es el principal problema del país, como veo todas esas cosas, creo que el principal problema es el gobierno. ¿Y por qué te lo digo? Pues yo creo que el gobierno, el presidente en particular, ha ido perdiendo autoridad. El debilitamiento de la figura presidencial en un país que es presidencialista es muy grave para el funcionamiento de las instituciones. Y es un gobierno que ha perdido mucha credibilidad. Entonces es bastante difícil que se puedan resolver los problemas, porque lo que hoy proponen, ya la gente casi ni los escucha. Si vos te fijás solamente en la figura del presidente, insisto con la figura del presidente, sí, porque somos un país presidencialista, porque lo dice la Constitución y también por la costumbre, somos así. El presidente en marzo del 2020, inicio de la pandemia, se paraba frente a la televisión, aún para dar malas noticias, porque era el tema de la pandemia, pero todo el mundo estaba esperando a ver cuál era el mensaje. Tenía, bueno, todas las consultoras lo decían, ¿no? Un índice de aprobación extraordinario de su gestión, de credibilidad. Se presentaba con el jefe de gobierno de la ciudad, con el gobernador de la provincia, con equipos de médicos. ¿Te acordás que salía con los médicos muy prestigiosos, todo? A lo que tenemos hoy, que nadie está ni siquiera dispuesto a escuchar al presidente. Eso es el deterioro muy grande. Entonces, cuando vos pensás en la inflación, en la inseguridad, en todos esos problemas que la gente vive en su vida cotidiana, esas cosas se resuelven con un gobierno estable, creíble. Algo que tiene razón Massa cuando habla, que dice, si no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica. Es exactamente así. Lamentablemente, dentro de las muchas causales que la inflación tiene, que son muchas, la baja credibilidad, la baja estabilidad y equilibrio del gobierno hacen que nadie crea y todo el mundo está aumentando por las dudas y se generan todas estas cuestiones, sumadas a la emisión y a las otras causales. Lo mismo te pasa con los delitos. Cuando no hay ejemplaridad en las conductas de los líderes, de los que están arriba, ¿cómo vas a ordenar las conductas de los que están abajo, no? Es bastante difícil. Eso tiene que recuperar la Argentina, que es el sentido del ejemplo, digamos. No puede ser un país donde los políticos son muy ricos y la gente muy pobre. Sí, pero también, siguiendo ese tema, ¿no? También hay una situación de que muchas veces en campaña se hacen cosas para quedar bien en campaña. Por ejemplo, que Larreta hoy anuncia el alivio económico, más que nada para su campaña política como presidente, o cuando sacó el impuesto a las tarjetas de crédito. Muchas veces hacen cuestiones de campaña para quedar bien y sumar votantes, más que una situación de una necesidad de verdaderamente que lo que necesita la gente. Es así. Ojalá las cosas se hicieran siempre y no cuando hay campaña. De la misma manera que digo, la confrontación, la pelea, toda esa cosa, son cosas propias de los tiempos de campaña. Ahora, nosotros vivimos en campaña. Lamentablemente esto es así. El argentino tiene ese problema, que es la falta de voluntad de diálogo, de acuerdos y demás. Y eso se vive en tiempo de campaña y fuera de campaña. Entonces, todo lo que hay... Hoy el debate político en la Argentina es pobrísimo, de mediocre para abajo. No hay discusión política seria. Lo que hay es descalificación del otro. Si el otro lo dice, ya estoy en contra porque lo dijo el otro, y no se puede trabajar de esa manera. Si algo nos falta son ámbitos de diálogo, construcción de consensos y una visión compartida de país, hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Pero si el gobierno tiene una chance de mantener el poder, ¿es tan solo por negligencia o internas de la oposición? Por los errores de la oposición. Las internas no son preocupantes. Muchos hablan de que la cantidad de candidatos, esto. Yo creo que ese no es un problema, porque hay un día que la PASO lo resuelve. La PASO está para eso, digamos, para que entre los varios candidatos de una misma coalición se resuelva. Entonces ese no es el problema. El problema es que no estamos generando hoy eso que te decía, que le falta al gobierno y que debería ofrecer la oposición, que es la credibilidad, la seriedad, la sostenibilidad de
un modelo, de un proyecto de mediano largo plazo. Hoy deberíamos estar discutiendo eso mucho más que las candidaturas. Las candidaturas hay que dejarle a la gente que elija, va, vota, es una cuestión menor. Lo más importante es tener un proyecto de país, ser convocante a la sociedad. La gente está harta, entre otras cosas, porque está harta de acompañar a otros que hacen o dejan de hacer, y la gente son como convidados de piedra, ¿no? Margarita, alguna vez te escuché decir, como en tu carrera política, que hasta acá está bien donde llegaste, pero tanto hablaste de Manes. Si Manes te ofrece que sea su vicepresidente, ¿aceptás? Sí, obvio, encantadísima. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, te decía que... Y Morales no. Si Morales... Claro. Y lo que pasa es que ellos se están acordando, tengo entendido, que va a haber uno solo. Sí. Por lo tanto, si cualquiera de los dos me lo ofreciera, yo iría. Entiendo que ellos dos van a ir juntos. Ellos dos no van a confrontar. No va a ocurrir en el radicalismo como en el PRO que haya dos candidatos a presidente. El radicalismo va a acordar eso. Bien, gracias Margarita por la nota. Hasta pronto, adiós. Margarita Stolbizer.